Vamos a ver nuestras Biblias del libro de Lucas, capítulo 19, y vamos a leer los primeros 10 versículos. Antecedente vamos a leer los primeros 10 versículos de este pasaje. Lucas capítulo 19, 1 a 10, vamos a hacerlo alternadamente para la honra y para la gloria de Dios. Nos gozamos en el Señor porque una vez más nos permite estar en este lugar alabando y glorificando su nombre, exaltándole. Él es digno de suprema alabanza y en esta mañana vamos a terminar nuestro estudio, hermanos, cómo ser empoderados por Dios. Espero, hermanos, estén aplicando las técnicas que hemos estado utilizando a través de la palabra del Señor para que sus vidas sean vidas llenas de bendición, llenas de gozo, pero sobre todo se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas, como lo vamos a ver al terminar este estudio. Dice la palabra del Señor, Lucas capítulo 19, versículo 1 al 10 alternadamente. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. y corriendo delante de él, subió al árbol para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he robado alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nuestro Dios y Padre, que estás en el reino de los cielos, ante tu divina y excelsa presencia nos encontramos en esta mañana. Agradecidos porque nos da la oportunidad una vez más de estar delante de tu presencia, alabando y glorificando tu nombre. Pero ahora, Señor, te pido que toques nuestras vidas y nuestros corazones. Hoy terminamos, Señor, este estudio, un estudio que nos ha llenado de bendición, Señor, pero sobre todo, tu palabra, Señor, ha sido expuesta, Señor, en este lugar y por eso te damos honra y gloria. Ahora queremos escuchar tu palabra, danos palabra de sabiduría, pero sobre todas las cosas un entendimiento presto para poder llevar a cabo tu palabra, Señor bendito. Danos, Señor, ese gozo, esa salvación y que tu Espíritu Santo se mueva con poder y gloria en cada corazón y en cada vida. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Y vamos al capítulo 8, el último capítulo de este estudio que llevamos ya hace algunas semanas. Y lo titulamos Por el poder del Espíritu Santo. Hemos dicho que el poder proviene de Dios. Y Él no tiene ningún problema en darte el poder. Él te ha dado poder para dominar la creación. Nos ha dado poder para dominar la creación, para hacer riquezas más grandes, para poder luchar en contra del enemigo, de la enfermedad. Y tú tienes que estar consciente del poder de Dios para evitar entrar en una batalla de control. Cuando tú no estás consciente del poder del cual Dios te ha dotado o de la autoridad que tú tienes, entonces tratas de controlar todas las cosas. He aquí el gran problema del cristiano de nuestros tiempos, del cristiano contemporáneo. Dios le ha dado un poder, pero no estamos conscientes de ese poder. La conciencia, hermano, la vamos perdiendo y la autoridad la vamos dejando a un lado, la vamos haciendo a un lado, porque entonces tenemos o tratamos de controlar las cosas como no deben de controlarse. A veces, hermanos, queremos tener el control de todo, pero cuando ese control sobrepasa nuestro entendimiento, nos abre un camino diferente al que Dios quiere poner en nuestras vidas y en nuestros corazones para alcanzar una plenitud plena en nuestras vidas y en nuestros corazones. Dios nos ha traído hasta aquí, no con un espíritu de cobardía, sino con un espíritu de poder, dice la palabra de Dios, para poder vencer todas las adversidades que cada uno de nosotros estamos sorteando día con día. Pero cuando tú te olvidas de lo que es el poder de Dios, o el resultado que produce en tu vida, comienzas a tratar de controlar todo lo que hay a tu alrededor. Y eso es malo, hermanos, cuando empezamos a controlar las cosas de una manera que yo quiero que las cosas se hagan a mi manera, no como Dios quiere. Hace unos días yo le decía a un joven de la iglesia, le decía, mira, ya no, porque dice, es que el trabajo escasea, es muy difícil encontrar trabajo. Le dije, mira, no pidas a Dios un trabajo, una empresa grande, una empresa mejor. Pídele a Dios un trabajo que satisfaga la necesidad de Dios en tu vida. Porque a veces nos equivocamos, hermanos, a veces queremos entrar a una empresa grande, queremos tener contacto con empresas grandes, pero ¿quién quita y Dios te va a poner en un lugar donde tú vas a crecer? Tú no te fijes en el crecimiento de la empresa, fíjate en el crecimiento tuyo. Y cuando tú tratas de controlar eso, hermano, cuando empiezas a tratar de controlar todo eso que está a tu alrededor, las cosas no salen como tú quieres.
Cuando algo sale de control, pierdes la cabeza, ¿no es cierto? ¿No es cierto que empezamos a sentirnos mal en un encuentro de trabajo, empezamos a desesperarnos, a golpear a la esposa, a discutir con los hijos, a pelear por esto, por aquello, por la comida, y empieza a salirse todo de control dentro del hogar? Y ahí, hermanos, empezamos a perder nosotros ese control, y el control no es lo mismo que el poder. Dios te ha dado un poder, dice la palabra que Dios te dio poder para vencer todas las adversidades de esta vida. ¿Para qué utilizamos el poder del Espíritu Santo entonces? ¿O por qué estamos en este lugar buscando un poder de un espíritu que nos puede dar más allá de lo que nosotros necesitamos? Pensando en esto, hermanos, hace unos días que estábamos estudiando, cuando queremos controlar todas las cosas y se nos escapa de las manos, el único culpable que siempre buscamos es Dios. Porque Dios no me ha dado lo que quiero, porque Dios no me sustenta con lo que necesito, porque Dios Dios es el culpable. Pero en la medida que tú aprendas a controlar tus emociones, en la medida que tú aprendas a controlar todo lo que está dentro de ti y ese control lo guardas y lo llevas a los pies de Cristo, el poder va a resurgir y ahora vas a tener control sobre todas las cosas. Cuando adquieres el poder de parte del Espíritu Santo, todo es más sencillo, dice la palabra de Dios. Y lo vemos, hermanos, en la vida de Zaqueo. Zaqueo, hermanos, los que han leído la Biblia conocen su historia. Zaqueo era un recaudador de impuestos, ¿sí? Yo me imagino, y dicen los historiadores también, que Zaqueo era un hombre muy rico, que era de los más poderosos de Jerusalén en aquellos tiempos de Jesús. Era un recaudador, hermanos, que en el cual quitaba más de lo que le correspondía a la gente. Algo así, hermanos, como Hacienda en México, ¿no? Algo así como Hacienda, que en Hacienda, hermanos, a veces le quitan más al pobre que al rico, ¿no? Al que debe menos millones de pesos en los impuestos, a veces lo meten a la cárcel que aquel empresario que debe las cantidades de impuestos, ¿no? Algo así era Zaqueo. Sin embargo, hermanos, muchos que hemos estudiado la Biblia, hemos leído la Biblia, ya tengo casi 30 años, hermanos, en el Evangelio, y hemos leído la Biblia varias veces, pero a veces la Biblia, hermanos, nos enseña a través de la palabra que un versículo nos puede iluminar toda la vida. Los que apenas comienzan en el Evangelio, hermanos, que sí tienen que leer la Biblia completamente capítulo por capítulo. Nosotros ya la leemos un capítulo sí, un capítulo no, un versículo sí, un versículo no, porque sabemos dónde va a traer la bendición de parte de Dios. Muchos creen, hermanos, que al abrir su Biblia Dios les dice, te voy a bendecir. Ya con esa palabra que leyeron, ya estaba implícita el poder de Dios. Todo esto es un proceso que se lleva con los años. Cuando Zaqueo pasa, dice la Biblia, cuando Jesús pasa por ese lugar, ¿sí? Zaqueo estaba ávido de escuchar algo que alimentara su alma y su corazón para cambiar ese estigma que traía de recaudador de impuestos, que era una persona mala. Él había escuchado de Jesús, como muchos de nosotros escuchamos de Jesús. Él sabía que Jesús hacía milagros. Él había escuchado que Jesús sanaba enfermos. Él había escuchado que Jesús echaba fuera demonios. Y la curiosidad de conocerlo lo lleva a cometer esa situación. Dice la palabra que cuando Jesús va pasando, era tan chaparrito Zaqueo que tuvo que subirse a un sicomoro, a un árbol, para alcanzar a verlo, para ver de quién se trataba, para ver de qué se trataba tanto alboroto en su ciudad. Muchos de nosotros hemos conocido a Jesús de la misma manera, de oídas, de la demás gente que nos empieza a contar. Jesús sana, Jesús salva, Jesús restaura, Jesús cambia las vidas. Y hemos escuchado, y ese conocimiento nos lo van transmitiendo de generación a generación. Muchos de nosotros, hermanos, tenemos ese conocimiento, pero no lo aplicamos a nuestras vidas. Más los que nacimos o los que nacieron en el Evangelio. ¿Por qué? Porque se les hace tan común escuchar de Jesús desde que nacen, que van creciendo ya con esa situación, pero no experimentan el poder. Esa es la diferencia de aquel que se convierte por primera vez, ¿sí?, con una edad ya avanzada,
aquel que nace en los caminos de Dios. Y no digo porque el que nace en los caminos de Dios no tenga la misma facultad para recibir el Espíritu Santo. Debería de tenerla y más, porque él desde que nace tiene el conocimiento pleno del Evangelio. Sin embargo, hermanos, el que entra apenas al Evangelio y conoce a Jesús apenas, tiene más conocimiento. ¿Por qué? Porque está su mente y su corazón están ávidos de recibir la palabra, de escuchar un consejo, de recibir algo que pueda satisfacer y cambiar su vida. Y aquel hermano que nació en el Evangelio no. Aquel que nace en el Evangelio, hermano, conforme van pasando los años, se va olvidando, ya se le hace tan común escuchar de Jesús, que cree que Jesús solamente con llamarlo va a funcionar. Y es como aquella caricatura, no sé si la vieron, hermanos, de los padrinos mágicos. Sus hechiceros o sus brujitos, unos pequeñitos, de Timmy Turner se llamaba el de la serie, con una gorra rosa y unos dientotes, ¿sí? Llamaba a sus padrinos mágicos y llegaban y le auxiliaban. A veces creemos que Jesús funciona de la misma manera en el Espíritu Santo, que solamente con llamarle va a estar en nuestro auxilio, cuando somos cristianos, hermanos, de muchos años. Sin embargo, decíamos, pensando en que debemos de controlar el poder, tú no puedes controlar la vida de tus hijos, escúchalo bien. Tú no puedes controlar la vida de tus hijos, porque en la medida que trates de hacerlo, te estarán controlando a ti. A veces creemos que tenemos el control de nuestros hijos, pero no. Nuestros hijos manipulan y nuestros hijos nos controlan a nosotros. ¿Sí? Cuando creas que tienes el poder sobre tus hijos, cuidado. Cuando sientas que controlas a tus hijos, cuidado. Porque ellos saben cómo le hacen, ¿sí? Para sacarte de tus casillas. ¿Saben cómo le hacen? Para que te controlen a ti. Pero debe estar claro que el que tiene el poder eres tú, aunque el poder se controla. Los padres no controlamos por controlar, y escucha bien esto, hijo. Los padres no controlamos por controlar, sino por cuidar, y cuidarnos para que tú, hijo mío, puedas ser empoderado por Dios. Tiene que haber control, pero la meta no es el control, sino el cuidado que tengas para empoderar a tu hijo, para ser empoderado por él. Eso es lo que buscamos los padres. Yo no busco en mis hijos, hermano, porque luego hay un error que cometemos. Yo no busco en mis hijos, ¿sí? Que mis hijos crezcan para que me mantengan el día de mañana, no. Yo busco en mis hijos que ellos sean hombres, ¿sí? Cabales, hombres en toda la extensión de la palabra. ¿A qué me refiero con hombre en toda la extensión de la palabra? ¿Sí? Que sean responsables, trabajadores, honestos. ¿Sí? Eso es lo que busco para mis hijos. ¿Y cómo lo consigo? ¿Cómo lo hago? ¿Controlando sus vidas? Controlando sus vidas, ¿sabes que no vas para acá, no vas para allá, no vas para allá? Porque es pecado, 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 pecado. Todo es pecado. Cuando pasa eso en nuestras vidas y controlamos o queremos controlar, es cuando más nos manipulan. ¿Sí? Te voy a pegar si no apagas la televisión. ¿Sí? Son las 6 de la tarde y la tele la viene apagando hasta las 12 de la noche. ¿Sí? Porque tú tienes más cosas que hacer. Se te olvidó tu hijo. El poder sirve del Espíritu Santo para controlar, cuidar y empoderar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? En medida que tú uses el poder adecuadamente, tus hijos van a tener ese poder y lo van a devolver a sus hijos. Porque mientras vean que usas correctamente el poder, te respetan. Pero ¿qué pasa con el hijo, hermanos, que escucha las groserías del padre? Las aprende y las dice, ¿no? Y al rato, hermanos, tienes un hijo grosero. ¿Y qué pasa? ¿Quieres controlarlo y no puedes controlarlo? ¿Por qué? Porque hasta a ti mismo te dice groserías. A ti mismo te lamenta. Y pierdes el control, aunque dices tú que estás controlando. ¿Por qué? Porque cuando te enojas, hermano, lo agarras de las greñas, lo arrastras, le pegas, lo pateas, ¿sí? Y dices, tengo el control. Eso no es control. Eso no es control. Eso es estar demente de parte del padre o de la madre. Un verdadero control, hermano, se toma cuando el poder del Espíritu Santo actúa en nuestras vidas. Pero vamos a Zaqueo, a la vida de Zaqueo. Zaqueo conocía y había escuchado de Jesús a lo lejos. Cuando Zaqueo escucha de Jesús que va a pasar por su ciudad, se sube al árbol, lo ve, ¿sí? Tuvo que ser un árbol
alto para poder verlo, porque dicen que Saqueo era pequeñito, Saqueo. Era un chaparrito así. ¿Sí? Entonces, se sube al árbol y Jesús lo ve. Y le dice, Saqueo, baja de ahí porque voy a tu casa, voy a pasar en tu casa esta noche. ¿Qué crees que haya sentido Saqueo en ese momento? Se sorprende. ¿Cómo sabes mi nombre? Jesús me conoce. Jesús sabe de mí. Y quiere pasar a cenar conmigo. Cuán grande sorpresa se llevó Saqueo. Y hay una sorpresa que nos llevamos nosotros cuando Jesús nos habla por nuestro nombre. Cuando Jesús te habla y te dice, Blanca, yo estoy contigo. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Ah, pero Blanca, hermano, ¿se está escuchando? Otras voces. Otras voces. Dice, Señor, espérame, porque ahorita estoy haciendo cosas. Vamos a ver dos ejemplos muy claros en la palabra de Dios. Cuando Jesús habla al hombre rico, dice la palabra de Dios que llega, va también predicando la palabra, y ese hombre rico dijo, no, yo quiero ser servidor de Jesús y voy a ir a verlo y voy a hablarle, voy a platicarle de mis negocios y voy a decirle que yo puedo ser parte importante en su ministerio. Mucha gente hoy en día es así, ¿verdad? Ahora se consiguen los ministerios no por la obra del Espíritu Santo, sino por el poder de la economía que existe dentro de la iglesia. Ahora sí se conoce, se ganan los ministerios. Antes, hermanos, el ministerio se ganaba a través de la oración, el ayuno y la vida espiritual de cada una de las personas. Hoy no, hoy a través del poder económico o el poder adquisitivo de cada una de las personas. Si das diezmo, te bendice Dios; si no das diezmo, no te bendice Dios. ¿Sí? Una de las cosas, hermanos, que aquí tenemos, gracias a Dios, que no hemos podido implantar y que no vamos a implantar nunca, no se espanten, ¿sí?, es el diezmo. ¿Sí? El diezmo bíblicamente está especificado, claro que sí. Pero no se implanta en este lugar. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, en 1 Corintios, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Sin embargo, este hombre rico, hermanos, conoce de Jesús y va a plantearle una situación. Si yo me imagino a este hombre rico diciéndole, mira, podemos construir una catedral tremenda donde podamos albergar, no sé, 1 millón de personas. Yo pongo el dinero y tú pones la palabra. Yo lo que me imagino. Y llega y Jesús le dice, bueno, ¿quieres ser mi discípulo? ¿Quieres ser mi discípulo? Pues guarda los mandamientos. ¿Y qué le dice este hombre? Señor, he guardado los mandamientos de pequeño. Y después, hermano, Jesús le vuelve a decir, ok, qué bueno, has guardado los mandamientos, ahora eres un hombre rico. Sí, Señor. Y este hombre se empieza a frotar las manos. Ahí viene lo importante, lo que yo quiero decir. Esto es lo importante. Yo quería que tocaras el tema del dinero, porque ahí es donde ahí es donde entro yo, Jesús. Y le dice Jesús, ok, dame tu plan. Mi plan es hacer un edificio grande para que tengamos mucha gente. Y a través de eso va a haber mucha bendición, porque las ofrendas, los diezmos, ¿cuánto vas a ganar? Los ministerios están comprando ahora con las ganancias económicas. Y le dice Jesús, no, mira, yo tengo otro plan para tu vida. Y este plan es un plan de salvación para ti. Y si tú lo haces, vas a ser recompensado en tu corazón. Dice la palabra de Dios que Jesús le dice, vende todo lo que tienes y repárteselo a los pobres. Como balde de agua fría le cayó a este hombre esa palabra. Dice la Biblia que se entristeció, se dio la vuelta y se fue. Así somos muchos en la presencia de Dios. No valoramos el poder que Dios nos da. Dios conoce tu nombre porque te formó. Desde el vientre de tu madre Jesús sabía, y Dios sabía que tú ibas a estar aquí este día. Porque tienes que ser empoderado por Él. Sin embargo, hermanos, a veces las viejas fábulas y las falsas fábulas que entran en nuestra mente y en nuestro corazón engañan el corazón y la vida para que nosotros, hermanos, creamos que somos diferentes o somos mejores que los demás. Cuando Jesús dijo, hermanos, y semejante a mí te voy a hacer. Y dice la Biblia que formó al hombre a imagen y semejanza de Dios. Lo formó. Amén. No para empoderarse sobre el otro hombre, sino para empoderarse en la presencia de Dios y alcanzar las virtudes y las facultades que Dios quiere poner en cada uno de los corazones que hoy escuchan su palabra.
Pero ¿qué pasó, hermanos? Este hombre se da la vuelta, se va muy triste y no se arrepintió. No se arrepintió. A pesar de toda esa cosa que traía en su cabeza, a pesar de toda esa situación que traía en su mente, de cambiar, de hacer un cambio en su comunidad, no llegó, hermanos, a ser perdonado por Dios porque tenía un problema. ¿Cuál es el problema que ves aquí, Leonardo, en este hombre? ¿Cuál era el problema que tenía este hombre? El amor a sus propiedades. El amor, en otras palabras, al dinero. Eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede hoy en día. Cuando Dios quiere empoderarte, ¿sí?, vives atrapado con el Dios del dinero. En medida que tú usas el poder adecuadamente, tus hijos van a devolver ese poder. Y mientras lo vean que usas correctamente el poder, te respetarán. Porque algún día tu control no los podrá liberar de ciertas cosas, pero tu poder como padre los puede rescatar de cualquier cosa. Y si te respetan por el poder y no por el control, cuando necesiten te podrán decir y tú podrás ayudarles. Podrás extender tu mano, pero el control y la manipulación lo que crean es resentimiento y nunca accederán al poder. ¿Tú te has puesto a pensar por qué tus hijos te dicen groserías o por qué tus hijos pelean contigo? ¿Te has puesto a pensar algún día en eso? ¿Qué crees que por qué lo hacen? ¿Por qué te hacen enojar? ¿Sabes por qué? Porque ellos saben que tú los quieres controlar. Porque no has tenido la capacidad para responder al poder que Dios te ha dado en tu vida. ¿Sí? Y usamos esa frase que siempre utilizamos nosotros como padres, ¿sí? Una frase bien falsa, pero la utilizamos para no utilizar el poder que Dios nos da, ¿sí? Es que yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. Qué mentira del diablo y qué mentira te ha puesto el diablo en tu mente toda la vida, ¿sí? Si tú sufriste es porque, hermano, a lo mejor tu papá no conocía a Dios, tu mamá no conocía a Dios, y cuando conocieron a Dios las cosas cambiaron. Y te enseñaron valores que hoy ya no estás enseñando a tu familia. Valores que hoy ya se perdieron. Hoy miéntasela a quien sea porque, y desquítate con quien sea porque esa es la situación. Entre más te desquites, tú eres más fuerte. Mentira. Degradas tu vida en la presencia de Dios. Y eso es lo que estamos enseñando hoy en día. Esos son los valores que estamos enseñando hoy en día. Cuando Jesús dijo en esta tierra, aprended de mí que soy manso y humilde. Y eso es lo que está pasando en los hogares. Hay quienes ven a un Dios controlador y manipulador, al cual resisten. Porque creen, hermano, que venía a la iglesia, Dios va a manipularlos. Y esa es otra de las cosas en la cual no tenemos ese control en nuestra mente y en nuestro corazón. Creemos que la iglesia, hermanos, va a cambiar nuestra forma de vivir y ahora tenemos que ser, y eso sí pasa, hermanos, en algunas personas. Algunos llegan a empoderar tanto al siervo, empoderar tanto a la iglesia, hermanos, que la iglesia es lo más importante. Ya no hacen comida, ya no van a sus casas, ya no ven a sus maridos, y por eso existen divorcios dentro de la iglesia. Porque maridos, hermanos, que a veces no son hijos de Dios o no son cristianos, hermanos, y ven a la esposa seguido con el pastor, ¿qué vas a pensar? Y eso está pasando, hermanos, por eso existen los divorcios dentro de la iglesia cristiana. Eso está sucediendo en pleno siglo XXI. Pero Dios no es un Dios controlador. No es un Dios al cual tenemos que resistir. Y eso es en lo que nos centramos como cristianos. No podemos hacer cosas o decir cosas si no está el poder de Dios en nuestras vidas. Sabemos todo lo que es pecado, porque el pecado ya lo conoces, ¿sí? Ya sabes lo que es el pecado, ya sabes en dónde existe el pecado. Eso ya lo sabemos. Sin embargo, hermanos, tenemos que cambiar ese entorno que tenemos de vida para que el Señor pueda liberar y pueda cambiar lo que nuestra vida tiene que cambiar. Debes de buscar el poder, no tan solo para perdonarte a ti, sino también para sacarte de esa situación que tú estás viviendo en este momento. Porque ¿cómo estamos viviendo en este momento? Yo pregunto, ¿cuántos, y levanta la mano, cuántos tienen problemas en este momento? Problemas fuertes. Problemas fuertes, prefiero necesidades económicas, pleitos, iras, contiendas, problemas con los hijos. ¿Cuántos tienen problemas en este momento? Solamente los de allá atrás. Bueno, a los de atrás les voy a recomendar que a partir de este momento pasen hasta adelante para que sientan la presencia de Dios. Los de adelante están muy santos.
Gloria a Dios. Gloria a Dios por los ángeles. Y los de atrás, hermanos, cuidado, El problema radica, ¿sí?, que no le ha dado el control total a Dios. Hemos hablado de ser empoderados por Dios. No he hablado de economía. Ojo, no he hablado de economía, porque a veces, hermanos, cambiamos la situación y pensamos que estamos hablando de algo económico, que el ser empoderado significa que seas un hombre rico. No estamos hablando de economía, lo vamos a ver más adelante, pero ahorita no. Al Dios al que tú le sirves no está tratando de manipularte ni de controlarte, sino que está haciendo todo lo contrario, tratar de cuidarte para empoderarte, para que seas todo lo que Él quiere que tú seas. Él está pendiente que nada se te escape de tus manos, de que tengas el control de todo lo que Él te da. Tiene que haber un día que entiendas, espero que sea hoy, que entiendas que hay algo más grande que el control, ¿sí? Porque todo lo queremos controlar, ¿no? Con un grito espanta a toda la gente. Estamos como el rey de la selva, el león, ¿no? Con un rugido espantamos a todos. Sin embargo, hermanos, a veces ese rugido no es un rugido de poder, sino de dolor, que ya no puedes con tus problemas y tus necesidades, ¿sí? Y te escudas en la parte fuerte tuya, que dices, yo soy más poderoso y nadie me va a vencer. ¿Sabes quién es el único que puede vencerte y lo está haciendo? El Espíritu Santo, porque está doblegando tu corazón, porque está doblegando tu vida, para que te puedas acercar a Él. Y empezamos a creer, es lo peor, que tenemos el control, ¿sí? Y dejamos la autoridad de Dios a un lado. El día que tú comiences a vivir bajo el control de Dios, entonces empiezas a elevar tu vida a donde Dios quiere que tú estés. Vamos a 1 Corintios 2, 4, 5. El que lo tenga, dele lectura. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 4 al 5. El que lo tenga, dele lectura. Ni mi palabra ni mi predicación fue como las palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Dice la Biblia que la sabiduría de Dios debe de estar fundada en los hombres, ¿verdad? En el conocimiento humano debe de estar fundada la sabiduría de Dios, ¿verdad que sí? Y la palabra dice que nuestra fe no debe de estar fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cuando Zaqueo, hermanos, escucha de Jesús y escucha su voz, desciende del árbol y le dice, Señor, ven a mi casa. Él no puso resistencia. Él en ese preciso momento se bajó y lo llevó a su casa. Pero ¿qué hizo la multitud? Toda la multitud conocía a Zaqueo. ¿Qué hizo la multitud, Jonathan? Cuando vieron que Zaqueo se llevaba a Jesús a su casa. ¿Qué hizo la multitud? Empezaron, Sí, murmuraron de los... ¿sí? Dejen a Jonathan. No, nada más tengo Jonathan en la iglesia, no tengo muchos. Empezaron a hablar entre ellos, ¿no? A decir, Empezaron, ¿qué onda, valedor? ¿Cómo estás? a murmurar entre ellos. ¿A murmurar entre ellos? ¿Sí? O sea, ¿ya viste a aquel? Tenía... A murmurar de Jesús y Zaqueo, ¿no? Más bien de Jesús, ¿no? Empiezan a hablar. ¿Qué es lo que pasa, hermanos, en la iglesia? ¿Qué es lo que pasa en la iglesia? Cuando tú te acercas al altar, te levantas restaurado, ¿sí? Y al otro día, hermanos, tú empiezas a ver que Dios está actuando en tu vida y la gente empieza a murmurar de ti y dice, ¿cómo es posible? Tú, Blanca, ¿cómo te vas? ¿Cómo Dios te va a bendecir a ti? Mírate al espejo. ¿Cómo Dios puede usar tu vida? Solamente la puede usar a mí. Porque yo sí tengo el control. Porque yo sí sé cómo servir. Porque yo sí sé cómo hacer las cosas. ¿Y qué pasa con Blanca cuando recibió el Espíritu Santo? ¿Qué hizo?
reciba el Espíritu Santo y dice, sí, cierto, ya me vi el espejo y la verdad sí no tengo la capacidad. Me falta sabiduría. No, no voy a servir a Dios. Y empieza a escuchar las murmuraciones y empieza a escuchar lo que le dicen los demás. Y Blanca pierde la bendición de parte de Dios. Pablo demuestra la manera en la que tú tienes que acercarte en toda situación difícil de la vida de Jesús. Si tú no estás consciente del poder de Dios y tratas de controlar, dependes de ti mismo, dependes de tus fuerzas. Por eso estás cansado hasta el día de hoy. Por eso ya te cansó la situación en tu hogar. Porque estás dependiendo de tus propias fuerzas, no dependes de Jesús. Y esto no es un mito, no es algo, hermano, tampoco no es una fórmula mágica. Depender de Jesús significa doblegar nuestra vida. Por eso Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino ahora vive Cristo en mí. Porque de eso depende la vida espiritual de cada uno de nosotros, de estar crucificado juntamente con Cristo, para hacer las cosas que Él hacía, para empoderarme de todas las cosas y para poder mantener el control vivo y eficaz para vencer todas las adversidades. Hace unos días también platicaba con otro matrimonio de la iglesia. Y les decía, sí, a veces hacemos las cosas mal, pero Dios corrige. Y cuando tú escuchas la voz de Dios, Dios cambia y transforma. Y hoy, hermano, Dios tiene una oportunidad para ti, Jonathan, Carolina. Si ustedes se acercan a Él, van a ser empoderados por Él y van a adquirir todo lo que Dios les ha prometido. Pero la situación es así. Tu lucha no es contra carne ni sangre. Son cosas espirituales. Tu cuerpo no va a resistir la presión de tratar de alcanzar algo que solo ves a través de la gracia que solo a través de la gracia de Dios puedes alcanzar. Y el poder te da la confianza requerida para alcanzar la victoria que Dios te ha prometido. No es algo, hermano, que tú tengas que invocar. No es algo, hermano, que tú tengas que traer de otro lado, otra idea de otra iglesia, otra idea de otro lugar. La misma palabra de Dios que se predica en este lugar se predica en otros lados. El mismo Jesús que predico aquí se predica en otros lados. El mismo Espíritu Santo que se predica aquí se predica en otro lugar. Aquí la diferencia existe y radica en la persona, no radica en el que está enfrente, sino en la propia persona que quiere un cambio para su vida. Ahí es donde radica todo el poder. No es en aquel. Como Pablo, cuando Pablo, hermanos, empezaba a predicar la palabra ya como apóstol. Llegaba a un lugar y decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. ¿Y qué le dice Pablo? ¿Sí? Ok, tú eres de Apolos, ok, yo soy Pablo, pero ¿sabes qué? Todos somos de Jesús. Y así es la palabra. Cuando la aceptas, Jesús quiere cambiar el entorno que hay en ti. Por eso, hermanos, existen esas situaciones. Si vives tratando de controlar y no logras controlar con tus fuerzas, recurres a la elocuencia, ¿no? Esa es la otra parte. ¿Sí? Y Pablo dice que él no trató de manipular con palabras rebuscadas para tratar de obtener un beneficio, sino que fue en su debilidad, con temor y temblor. Muchos tratan de obtener las cosas en su vida con palabrería, pero luego de alcanzar ciertas cosas la gente se da cuenta y te quita el poder que hayas podido obtener. No se trata de que no usemos palabras inteligentes, sino que cada palabra que tú digas tiene que ser dirigida por el Espíritu Santo. Y vamos, hermanos, a lo que hacen los políticos hoy en día, ¿no? ¿Qué hacen los políticos? ¿Cómo engañan a la gente? ¿Qué le dicen a la gente? Promesas. Promesas, ¿no? ¿Sí? Si tú votas por mí, te voy a dar un salario rosa, una tarjeta rosa. Y ahí están todas las hermanas firmando la tarjeta rosa. Y lo único que le roza es la pluma, hermano, porque estaba ya de tanto que la habían agarrado, ya hasta hongos tenía. Y siguen esperando ya otro madrazo. Su gobernador por el que votaron. ¿Ya tienen su tarjeta? ¿No, ah? De la leche del tierra. Promesas, y así hablan los políticos, ¿no? ¿Qué pasa, hermanos, cuando esta situación se da de esa manera? Después, te lo cobran. Ya están en el poder y te lo cobran, ¿no? ¿Y qué hace la gente? Por una despensa, pierde su libertad. Eso sucede. Pero dentro del Evangelio, hermano, sucede algo similar. Algo similar. Cuando ya no te agrada lo que se hace dentro de la iglesia, empieza a buscar el negrito en el arroz. ¿Sí?
es que este es esto, aquel es aquel, y esto es esto, y las cosas no deben ser así, porque esto es así, 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 así es. Pablo habla y dice, en el versículo que leíamos anteriormente, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Qué quiere decir Pablo? Pablo quiere decir que él no habla solamente la palabra por hablar, sino que trae un sustento en lo que está diciendo. ¿Sí? Por eso, hermano, cuando hablamos de poder en este lugar es porque hay un sustento detrás nuestro para poder ejercer esa autoridad en este lugar. No lo hacemos, hermano, solamente porque me gustó la predicación y el estudio que saqué, pues está bien padre y se los voy a dar porque pues, quiero que vean que hay elocuencia en mis palabras. No, no, porque hay algo detrás que está sustentando todo lo que estamos haciendo. Porque Dios no nos ha limitado. Esto te lleva a tratar de depender de tu inteligencia, de tu sabiduría natural. Pero tú tienes que saber que hay momentos en que tu mente no da para más. Pero entonces, Dios actúa en tu vida. ¿Cuántos la alaban? Cuando tú ya no sabes qué hacer, o qué decir, o qué te hace falta hablar, deja que Dios te hable. ¿Sí? Deja que Dios te hable. El otro caso de la Biblia que queremos tocar es este de Zaqueo. Zaqueo empezó a escuchar las murmuraciones del pueblo y aún así llevó a Jesús a su casa. Entró y compartió la cena con Jesús. Pero lo importante, hermano, no es lo que dio. No es lo que dio, porque ese es otro punto que está muy arraigado dentro de la iglesia. ¿Sí? Nos hemos vuelto tan materialistas, hermanos, dentro de la iglesia, que sí, tenemos que dar lo mejor para nuestro Señor. Claro que tenemos que dar lo mejor. Pero está pasando, hermano, que yo quiero dar lo mejor porque Blanca dio 100 pesos, yo voy a dar 500. Y yo quiero dar lo mejor, no para Dios, sino para que vean que tengo el poder. Que yo sí puedo. Zaqueo da la cena, pero lo importante de esta historia no es lo que Zaqueo da, sino lo que recibe. A cambio de la cena, a cambio de que Jesús visitó su casa, recibió salvación. Y a diferencia del hombre rico, Zaqueo le dijo a Jesús, si algún mal he hecho con estos hombres, quitándole impuestos, ahora les voy a devolver 4 veces más de lo que les quité. ¿Qué diferencia a lo que hizo el hombre rico? Porque había humildad en la vida de Zaqueo. Es el cambio que produce dejar entrar a Jesús a nuestras vidas. Es el cambio que produce el dejar que Dios controle nuestro entendimiento. Cuando Zaqueo, hermanos, recibe al Espíritu Santo y regresa toda la cantidad que había quitado de más, Dios le bendice aún más. Y eso es lo importante, hermano, porque Dios está tratando que dependas tú de tu inteligencia y de tu sabiduría. Pero cuando ya no podemos hacerlo, entonces hay que depender de Dios. Cuando ya no sepas cómo convencer a tus hijos o a la gente para alcanzar lo que quieres, entonces camina en tu debilidad con temor y temblor. Aunque ya no tengas fuerzas, aunque ya no tengas palabras, sabiendo que lo único que tú puedes esperar es depender de Dios. Deja que Dios te dé las palabras correctas, en el momento correcto. El crédito va a ser para Dios, porque Él es el quien te da la victoria. Pero el poder del Espíritu Santo va a estar sobre ti y vas a alcanzar la sabiduría. ¿Cuántos alaban su nombre? El ser empoderado por Dios, hermano, no significa que el día de mañana ya vas a tener una economía vasta. No. Sin embargo, es el principio para adquirir, uno, el conocimiento de Dios, y dos, las riquezas que Dios quiera dar a tu vida. Porque yo no quiero pensar que las riquezas que Dios da solamente da a personas seleccionadas, o que seleccionen personas para darle sus riquezas. Yo no creo eso.
Yo creo que Dios te da conforme a la sabiduría de cada corazón. Yo creo que Dios da conforme a lo administrativo que tú puedas hacer, a lo que tú puedas dar para tu maestro. Zaqueo escuchó de Jesús, lo dejó entrar y Dios tocó su corazón. Y al tocar su corazón, cambió su entorno, cambió su manera de ver las cosas, cambió su manera de pensar, cambió en su corazón. Y el cambio no fue externo, el cambio fue interno. Es el cambio que Dios quiere en nosotros. Y cuando ese cambio se produce, pasan cosas maravillosas en las vidas. Zaqueo pudo regresar hasta 4 veces más lo que había quitado de impuestos a aquellas personas que lo necesitaban. Historiadores dicen que esa historia fue real y es real, y que Zaqueo, después de esto, fue un hombre muy próspero, pero no solamente se conformó con lo que tenía, sino que siguió ayudando a la gente. Cuando Dios toca el corazón completamente, transforma las vidas de una manera tremenda. No importa, hermanos, en qué situación te encuentres en este momento. No importa en qué situación o qué situación estás padeciendo en este momento. Los de mis hermanos de atrás levantaron su mano porque tienen problemas. Quizás puedan ser problemas económicos, quizás puedan ser problemas en el matrimonio, quizás puedan ser problemas físicos, enfermedades, quizás puedan ser problemas espirituales, ataduras. Pero todo eso Dios quiere quitar en esta tarde. Dios quiere entrar a tu vida, así como lo hizo con Zaqueo, que Zaqueo un día escuchó que Jesús iba a entrar a su ciudad y que Jesús iba a transformar su vida. Él lo creyó. Lo creyó en su corazón, no por lo que le dijeron los demás, no por los que estaban ahí alrededor de él, sino porque su corazón entendió que necesitaba de la presencia de su maestro o de Jesús para ser transformado. Él no quiso tomar en ese momento el control, él quiso que Jesús tomara el control de su vida. Se lo permitió, Jesús lo hizo, y cuando Jesús lo transformó, este hombre cambió de manera radical. Y el cambio se dio en toda la ciudad. Empezó a regresar todo lo que había tomado de más. Pero la bendición no cesó. Siguió fluyendo hasta no sé cuántas generaciones alcanzaron esa bendición de parte de Zaqueo. Yo pregunto en esta tarde, nosotros tenemos ya una generación de hijos. Ya tenemos una generación nuestra que Dios nos ha dado. ¿Qué es lo que vas a dejar para ellos? ¿Qué es lo que vas a dejar para tus generaciones? ¿Qué es lo que vas a aportar para la vida de los que vienen detrás de ti? De tus hermanos, de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tus padres. ¿Qué es lo que quieres aportar para ellos? La sabiduría, dice la palabra del Señor, que el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. Pero aquí no se trata, hermanos, de tener miedo. Aquí se trata de levantar la mano y decir: Señor, yo quiero ser empoderado por ti. Quiero alcanzar la bendición. Quiero alcanzar el fruto del Espíritu a través de la obediencia, a través de lo que tú estás poniendo hoy en mi corazón. Es momento de aceptar a Jesús. Lo económico va a llegar. Pero ¿sabes cuándo va a llegar? Cuando tu corazón entienda. Cuando tu corazón entienda que Jesús tiene que ocupar el trono de tu vida. No tu esposo, no tu esposa, no tus hijos, no tu economía, no los valores que hay en esta tierra, sino el amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Cuando somos empoderados por Dios, cuando recibimos de su Espíritu Santo y nos da el poder, dice la palabra que todo es posible para ti. Todo es posible para ti. Pero dejemos de engañarnos, hermano, pensando que todo se recibe por arte de magia, o que todo se recibe porque somos muy buenos en su presencia. Cuando yo encuentro la palabra del Señor que dice que no hay justo ni a uno, y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios.
Hoy en día, mucha gente, muchos pastores, muchos siervos de Dios, creen que el poder radica en la palabra de ellos. Cuando yo he entendido que el poder radica en la palabra de Dios, en lo que Dios habla al corazón del pueblo. Cuando lo entendemos de esa manera, Dios cambia el entorno de la vida. Yo quiero en esta mañana orar por ti, pedirle al Señor. Yo decía, va a haber bendición de parte de Dios para una familia en esta mañana. Pero Dios no se limita solamente a una familia. Dios no se limita solamente a una persona. Dios quiere traer un cambio total en ti. Abre tu corazón. Jesús está aquí. Él quiere entrar a tu casa. Él quiere entrar a tu corazón. Él quiere cambiar. Él no quiere controlar. Él quiere empoderarte. Él no va a controlar. Él va a empoderarte. Él va a darte la bendición. Cierra tus ojos por un instante. Cierra tus ojos por un instante. Y empieza a recordar todas estas cosas que has perdido por esa situación de tu corazón o de tu corazón que traes a no cambiar tu vida en la presencia de Dios. Es momento de decirle, Señor, aquí estoy. Es momento de decirle, Señor, me he equivocado. Es momento de decirle, Señor, he fallado. Porque 30 años, Señor, no han sido suficientes para dejarte entrar a mi vida y a mi corazón. Porque 30 años no han sido suficientes para que tú me empoderes. Hoy mi situación, Señor, no debería de ser así. Hoy mi situación, Señor, después de 30 años de conocerte, no debería de ser así. Con tristeza, con carencias económicas, con dificultades en el matrimonio, con aflicción en el corazón y con enfermedad. Porque cuando tú empoderas, Señor bendito, lo haces de una vez y para siempre. Y el cambio radica, Señor, no en aquel, Señor, que lo hace de manera ficticia. No en aquel, Señor bendito, que tenga un corazón a medias, sino en aquel que abre la puerta de su corazón y te deja entrar, Señor, y te deja hacer las cosas, y te deja que tú seas el que tome el control de las vidas. Yo te pido en esta tarde, Señor, por la familia, Señor, de Jonathan Ramírez Cruz, Señor. Bendícelos, llénalos de ti, empodéralos en tu presencia. Ellos han cumplido la voluntad, Señor, en tu presencia. Ellos, Señor bendito, han optado por escuchar tu voz. Ellos han optado, Señor bendito, por escucharte a ti. Ahora, Señor, ahora tú, Señor, reditúa en ellos bendición, Señor, en su corazón y en su vida, desde ahora y para siempre. Yo te pido también, Señor, por todas esas familias que han levantado su mano, Señor, y tienen una necesidad económica, una necesidad en el hogar. Yo te pido, Señor, que tú los empoderes en tu presencia, que tú los bendigas, que los cambies, que los transformes, que les hagas sentir, Señor bendito, que este poder, el cual tú has demostrado todos los días de nuestra vida, es un poder, Señor, permanente en cada corazón. Hazles entender, Señor bendito, que tu palabra es la única, Señor, que puede llevarnos, Señor, a encontrarnos contigo, a ser empoderados en ti. Hoy nuestras familias necesitan de tu presencia. Hoy nuestras familias necesitan de ti. Ayúdanos a entenderlo. Ayúdanos a buscar tu dulce presencia. Ahora voy a pedirte. Todos han escuchado estos 8 mensajes del Señor en las vidas y los corazones. Y los que lo están poniendo ya por obra, Dios nos está empoderando. Aquellos que todavía no lo han escuchado, o que escucharon a medias todas las semanas que estuvimos aquí, voy a invitarles para que busquen estos mensajes de la palabra de Dios. Te van a traer bendición, te van a traer vida, y te van a empoderar. La economía pasa a segundo término cuando estamos en la presencia de Dios. Voy a pedirte que levantes tu mano derecha y vamos a orar por esa economía que ha sido fluctuante en estos últimos meses, en tu vida y en tu corazón y en tu
y tu economía ha sido fluctuante. Yo quiero bendecir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Zaqueo, hermanos, se da cuenta que Jesús entra a su casa, no le importó la crítica, pero a Jesús menos le importó y dijo: yo vine a salvar lo que se había perdido. No vine, dijo Jesús, no vine a salvar a los que ya conocen. Yo vine a salvar lo que se había perdido. Y aquí dentro de la iglesia se ha perdido la fe. Y aquí dentro de la iglesia se ha perdido la confianza. Y aquí dentro de la iglesia se han perdido los valores. Jesús en esta mañana viene a salvar lo que